tenemos la dicha de encontrarnos con esa dominicanidad internacional en la ciudad de Nueva York, en este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 2 de mayo del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través del canal América 1014 de Cablevisión Óptimo, un programa que preparamos, trabajamos desde aquí, de la República Dominicana, en el canal 35 Sport Vision, acompañados de Héctor y de Amaury, que son los que se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Este programa está en sus hogares gracias al esfuerzo que hace Ramón Penso para que nosotros podamos conversar con ustedes todos los domingos en la ciudad de Nueva York. Tengo que comenzar con el escándalo que se ha destapado alrededor de la escolta del cuerpo de ayudante o del cuerpo especializado de seguridad presidencial y del cuerpo especializado de turismo, dos entidades o dos agencias del Estado Dominicano permeadas por la corrupción a través del general Cáceres Silvestre. ¿Qué tenemos nosotros que decir? Nosotros tenemos que decir poca cosa porque eso todo el mundo lo conoce. Esos cuerpos especializados creados al albur del presidente Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina, no se crearon para otra cosa que para corromper las Fuerzas Armadas. Era la mejor manera de corromper las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Gonzalo Castillo convirtió al Ministerio de Obras Públicas en un batallón, en una compañía. Obras Públicas, y lo peor de todo es que el señor Delignia Ascensión, el secretario de organización del PRM y ministro de Obras Públicas, ahora no ha roto ese círculo vicioso con la red vial y una serie de entidades del Cuerpo de Especialidades de Seguridad que han creado ahí también en el Ministerio de Obras Públicas para que el hermano de Gonzalo Castillo se hiciera rico nombrando personas y manejando presupuesto irregularmente. Y el gobierno de Luis Abinader mantiene ese entelequia ahí. Este mismo caso que tenemos hoy, todavía en febrero, porque el señor que está al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, irregularmente, porque el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística pertenece a la Policía Nacional y tenía a un general de la Fuerza Aérea al frente, hacía 6 años. Ese señor, el general Torres Robiú, era el esposo de la secretaria de Danilo Medina. Y tuvo 6 años, o tiene 6 años, no, tiene 7 años, porque ha seguido ahí en el gobierno de Luis Abinader. Para que ustedes entiendan bien lo que estamos diciendo. En febrero de este año, todavía esa maquinaria de Cáceres Silvestre estaba funcionando en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Él acaba de presentar su cargo al presidente de la República para que disponga de él. Pero yo le pregunto, ¿eso es lo que hay que hacer? Un señor que estaba ahí violando la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, porque ningún militar puede estar más de 2 años en un cargo. Ningún militar en un cargo público puede estar más de 2 años. El ministro de Defensa solo puede estar 2 años. En un cargo, un militar solo puede estar 2 años. Y el señor lleva 7 años en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el general Torres Robiú, esposo de la secretaria de Danilo Medina, en ese cargo. Y ahí se nombraban cientos de policías, cientos de militares, se le nombraban con 80, con 90, con 20, con 40, con 50 mil pesos y había que dar la mitad o una parte al señor Cáceres Silvestre. Tenían un coronel de la policía que solo tenía 13 años en la policía, ya había ascendido a coronel. Era el contable de Cáceres Silvestre y era el contable del señor Torres Robiú. Oigan bien lo que estoy diciendo. Contable del Cuerpo Especializado de Seguridad del presidente y contable del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Esos cuerpos especializados de seguridad
lo creó Leonel Fernández. Siguieron con Danilo Medina y siguen con Luis Abinader. Porque son mecanismos corruptos para corromper las Fuerzas Armadas. La policía es a quien corresponde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, lo tenía las Fuerzas Armadas, violando la ley orgánica de la policía y violando la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Un militar con un cargo que es de un policía. Y sigue eso igual. Y sigue eso igual hoy con Luis Abinader. Por eso digo, la corrupción no es un problema para el Estado Dominicano, es un conflicto. Porque está montada sobre conflicto de intereses. ¿Cómo se puede explicar que un banco le preste dinero, friolera de millones de pesos, a una persona que no califica? A una persona que es un empleado público con un sueldo de 100, 150 mil pesos de sueldo. ¿Cómo un banco le presta 30, 40, 50 millones de pesos a un general? Repito, ¿cómo un banco le presta 30, 40 millones de pesos a un general con un sueldo de 150 mil pesos? Con unos ingresos que llegan a 150 mil pesos. ¿Cómo un banco lo presta ese dinero? Pregunten. Les digo, el problema de corrupción hay que convertirlo, dejar de verlo como un conflicto. Porque es así que lo estamos viendo. Se está tratando la corrupción de Danilo Medina. Y no estamos tratando la corrupción del propio gobierno de Luis Abinader, ni la corrupción del gobierno de Leonel Fernández. Estamos viendo la corrupción como un conflicto de intereses, al estilo Vincho. Como Vincho luchaba por la corrupción, el narcotráfico, eso es del PRD. Ni el reformismo ni el PLD son corruptos, ni son narcotraficantes. Si había que hablar de narcotráfico, eso era Peña Gómez y la gente del PRD. Así no se puede tratar los problemas políticos, convirtiéndolo en conflictos, porque los conflictos nunca tienen solución. La corrupción es un problema y debe tratarse como un problema que su marco tiene que ser ético, tiene que ser judicial, tiene que ser afectivo, el marco de solución, tiene que ser moral, porque un problema de costumbre, es un problema de costumbres procesales. ¿Qué dijo Milagros Ortiz con relación a los 100 millones de pesos de Tony Peñaguaba cuando se los regaló a los artistas? A sabiendas que eso violaba la ley, que Tony Peñaguaba tenía que explicarlo. Porque Tony Peñaguaba es mío. Y Tony Peñaguaba no comete errores, ni viola la ley con eso. Es lo que hace que tiene que explicarlo. A Kimberly, la nuera de Josefa Castillo, se le obligó a renunciar del cargo que tenía. Porque declaró 60 millones de pesos en su declaración jurada de bienes. Ese fue el motivo para que Milagro obligara a esa joven a renunciar. Y Tony Peñaguaba reparte 100 millones de pesos del Estado Dominicano y no cometió, fue una indelicadeza, fue un acto moral. Que lo explique. Y Kimberly que se vaya del cargo. Y Tony no se puede ir del cargo. Un conflicto de intereses. La corrupción como conflicto y no como un problema. Cuando tratamos estos casos como problemas, entonces encontramos solución. El viernes, todos los periódicos recibieron la noticia de que el presidente Abinader pedía a los funcionarios que fueran éticos o que se fueran. Eso decía Luis Abinader el viernes. Oímos eso.
Y hablaba de transparencia el presidente Abinader. Y el presidente Abinader, el 16 de agosto, declara su patrimonio un fideicomiso. El único presidente creo que del mundo, que su declaración jurada de bienes es un fideicomiso, un fondo buitre. Un fondo buitre, un instrumento financiero que está caracterizado por el anonimato. Y yo le pregunto, lo que es anónimo, donde no se puede saber quiénes son los dueños, quiénes son los que invierten ahí, ¿eso es transparente? ¿Eso es ético en un presidente? Le pregunto, o sea, la corrupción no puede ser un conflicto. La corrupción tenemos que verla como un problema. Se acaba de aprobar el Código Penal en primera lectura. Se acaba de aprobar el Código Penal en primera lectura en la Cámara de Diputados con Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco, el mismo de Odebrecht, es el presidente de la Cámara de Diputados aquí. Alfredo Pacheco. Y acaban de aprobar con mayoría del PRM, acaban de aprobar en primera lectura el Código Penal, reduciendo la pena por corrupción de 10 años a 3. Reduciendo la pena de corrupción de 10 años a 3 en el gobierno de Luis Abinader, en la Cámara de Diputados dirigida por el PRM. Se acaba de aprobar eso. ¿Se puede creer en la lucha contra la corrupción que lleva a cabo este gobierno? ¿Se puede creer cuando es una lucha facciosa, tendenciosa, solo con quien a mí me interesa? ¿Qué podemos decir de esto? Que esta es una lucha que su fin, la lucha contra la corrupción, como un medio para alcanzar el fin de desgastar al PLD de Danilo Medina, pero dejar libre a Leonel Fernández y tratar de unificar mi partido, PRM, que está disgustado por mis posturas frente a la corrupción. Fin electoral. No se anda buscando un fin político, resolver el problema de la corrupción, sino un fin electoral. Desgastar al PLD y conseguir yo que mi partido vuelva a creer en mí. Porque mi partido no está creyendo en mí. Vengo ahora. En el curso de esta semana recibimos la trágica noticia que envolvía la muerte, el asesinato de 3 mujeres dominicanas en Nueva York a manos de un dominicano o de 2 dominicanos. Nosotros estamos viendo y hemos estado dándole seguimiento al tema de las armas, al tema de la violencia y al tema de la delincuencia y la criminalidad, tanto pública como privada y también la social. Todo lo que estamos viviendo en Estados Unidos hoy y prácticamente en República Dominicana también, esta violencia está marcada por una descomposición en el ser humano, como las redes sociales, los medios de comunicación están sustentándose en sensacionalismo, en culto o promoción de la violencia y sexo. Sobre esos 3 pilares está montada todo lo que es el sistema de comunicación
hoy de casi todo el mundo. Y las redes sociales, como se están ofreciendo un fácil acceso, poder acceder a servicios como son la comunicación gratis por WhatsApp, se han convertido en el mejor camino para resolver el problema de la falta de ingresos de mucha gente y disponer también de un medio de comunicación. La contraparte de este problema que tenemos hoy con el comportamiento de la gente tiene que ver con eso. La semana pasada les hablaba del tema de las armas. Todavía en el discurso de la Unión, el presidente Joe Biden está preocupado por el tema de las armas. Hay un recurso en el Tribunal, en el Supremo de los Estados Unidos sobre el tema de las armas. Vuelvo a decirle que estos problemas son políticos. Estos problemas son políticos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el sistema político de los Estados Unidos ha renunciado a su condición de político y ha permitido que sea guiado ese sistema político por la sociedad civil. Y es la sociedad civil quien ha convertido el problema político de las armas, el problema político de la violencia, de la criminalidad y de la delincuencia en un conflicto, cuando debió ser un problema. No ha sido tratado este problema de violencia, criminalidad y delincuencia y el porte ilegal o legal de armas en un problema, sino en un conflicto. Los conflictos no tienen solución. Y la sociedad civil, como le conviene que no se resuelva el problema, le ha creado conflictividad tanto al tema de las armas como al tema de violencia, criminalidad y delincuencia. Tenemos aquí 3 mujeres asesinadas. ¿Dónde están los grupos civiles? ¿Dónde están los grupos civiles para este caso? Solo cuando actúa la policía es que aparecen los grupos civiles para arrinconar el sistema político. Pregunto, ¿dónde están los grupos civiles en este caso? ¿Dónde están? El presidente Biden está buscando soluciones sociales. Se habla de un plan social importantísimo. Y la conflictividad que tiene ese plan social. ¿Cuánto más se está pagando por el peaje? ¿Cuánto más se están pagando de impuestos? Ya, los ciudadanos, los impuestos estatales, ¿cuánto más son hoy en Nueva York? ¿Cuánto más se está pagando por el parqueo? ¿Cuánto más se está pagando por cruzar un puente? ¿Qué van a hacer con eso? Eso está afectando el ingreso de las familias de los Estados Unidos. Eso es directo. Y esa falta de ingreso crea desempleo también. Porque esa falta de ingreso es caída de consumo. Esa falta de ingreso es caída del consumo. Y cuando cae el consumo, se caen las recaudaciones. Eso está pasando en Nueva York. Y esas soluciones son son pequeñas. Se pudiera decir que son individuales, que son particulares de Nueva York. Pero es el conjunto de todos los estados que está pasando por la misma situación. Y ahí se convierte realmente la gota que cae en Nueva York, la gota que cae en Boston o en Massachusetts, la gota que cae en Illinois, después se convierte en un tremendo diluvio. Y es lo que estamos pasando. ¿Dónde está la política? Estamos preguntando. ¿Dónde está la política y dónde están los políticos del Partido Demócrata y del Partido Republicano? ¿Dónde están? Para ocuparse de convertir los conflictos que tiene la sociedad norteamericana en problemas para poder buscarle la solución. Porque
los conflictos no tienen marco. Los frenos para los problemas políticos que tiene Estados Unidos, ese marco tiene que estar en base social, tener una base social, tiene que tener una base moral, una base ética, una base correctiva, una base institucional. Las instituciones, ¿están funcionando las instituciones en los Estados Unidos? Pregunto, ¿están funcionando las instituciones en Estados Unidos? Eso que se llama gobernación, eso que se llama alcaldía, eso que se llama concejalía, o sea, la asamblea estatal está funcionando. El consejo municipal o de la alcaldía está funcionando. El consejo de los concejales, esas categorías están funcionando. Las organizaciones civiles de base están funcionando. El presidente hablaba de que necesitaba que el Estado funcionara. Pero el Estado por sí solo no funciona. Si la sociedad, si el todo que es la sociedad, la ciudadanía, no funciona. Toda esta sociedad, toda esta ciudadanía, respondiendo a intereses privados a través de organizaciones civiles, ¿hacia dónde va Estados Unidos? Si los partidos han perdido su esencia, su oficio, su responsabilidad, su compromiso, ¿hacia dónde va Estados Unidos? Si hemos perdido de vista la vocación que deben tener y la función y la competencia que deben tener las organizaciones en Estados Unidos. ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué sirven buscar cientos de miles de millones de dólares para darlo a los estados en trabajo social, en educación, si eso no tiene un sostén? Si eso es en el aire, si eso no tiene una sociedad cohesionada, no hay convivencia pacífica en los Estados Unidos hoy. No hay convivencia pacífica, porque todo está convertido en un conflicto. La conflictividad es lo que manda en los Estados Unidos hoy. El conflicto es lo que determina todo y no el problema. Nos veremos el próximo domingo, Dios mediante.